título, Dios aún está en control. Sí, señores. Amén. Dios aún está en control. Y permíteme hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como que las cosas en tu vida salen de tu control? ¿Has sentido como que eso por lo que has estado orando no llega? ¿Has sentido que si eres papá o mamá has hecho tu mejor esfuerzo por guiar a tus hijos, por enseñarles, para que ellos crezcan, para que ellos puedan vivir una vida que agrada a Dios? Pero a pesar de que has hecho lo mejor de ti, resulta que el rumbo que ellos toman, el camino, la vía que toman, no es la que tú esperas para ellos. ¿Te has sentido así alguna vez? Y luchas y sientes que tu trabajo como padre parece como que se ha salido de control. ¿Has vivido este tipo de experiencia donde tú cuidas tu salud, cuidas tu alimentación, porque quieres tener una buena salud? Pero de pronto vas al médico y recibes un diagnóstico, una noticia acerca de una condición de salud que no es favorable, y sientes que las cosas se han salido de tu control. ¿Sabes qué experimentamos cuando sentimos que las cosas se salen de nuestro control? Nos sentimos frustrados, tristes, angustiados. ¿Alguna vez te has sentido así? Es duro sentir eso, pero mucho más duro cuando creemos en Dios, cuando confiamos en Él, cuando nuestra vida está conectada con el Señor. Es mucho más duro cuando sentimos o experimentamos como que Dios ha perdido el control de nuestras vidas. Las cosas se han salido del control de Dios. Y yo quiero mostrarles por un momento esta pintura. Ya vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 14. Pero antes quiero mostrarles esta pintura. Seguro alguna vez la han visto. Es una pintura famosa llamada La Última Cena. ¿Saben quién hizo esa pintura? Fue Leonardo da Vinci. Él completó esta pintura luego de 4 años de haberla iniciado. Durante 4 años, en la pared de un comedor en un convento en Milán, Italia, él plasmó esta pintura que hasta el día de hoy sigue allí. Él hizo esto a finales del siglo XV. Y lo que Leonardo da Vinci muestra en esta pintura es uno de los momentos más dramáticos que se registran en la Biblia. Lo sabemos. Es la última cena que Jesús tuvo con sus apóstoles. En el segundo piso de una casa en Jerusalén. Él está teniendo esta cena con ellos, que en realidad, saben, hermanos, era una cena muy famosa para los judíos, que cada año la tenían, porque saben, esta cena se llamaba la Pascua. Y podemos ver, por favor, Ilmar, una más, la Pascua. ¿Saben ustedes cuándo comenzó esta cena que Jesús tuvo por última vez con sus apóstoles? Cientos de años atrás, cuando Israel era un pueblo en Egipto. Y siendo Israel un pueblo que comenzó como una gran familia en Egipto y se fue multiplicando, pero estuvieron en Egipto durante 430 años como esclavos. Y durante 430 años ellos oraron a Dios en Egipto, pidiéndole al Señor liberación de la esclavitud. Y hay algo importante que a mí me enseña lo que el pueblo de Israel hizo durante 430 años, porque ellos no desistieron de sus oraciones a Dios, a pesar de que la respuesta de Dios no vino, a pesar de que muchas veces ellos sentirían bajo la opresión y el yugo y el castigo y el exceso de trabajo, ellos sentirían que Dios se había olvidado de ellos, que Dios los había abandonado, que las cosas se habían salido del control de Dios. Porque no pasaron 2 días, no pasaron un par de semanas, no pasaron 2 años, fueron 400 años de orar. Pero
nunca dejaron de pedir a Dios una respuesta, un libertador en favor de sus vidas. Y esto para mí es una gran lección, ¿saben, mis hermanos? Porque cuántas veces nosotros iniciamos nuestras oraciones por alguna necesidad de nuestro corazón. ¿Cuántas veces comenzamos a pedirle a Dios, Señor, te pido por mi familia, o te pido por un mejor empleo, o te pido por mi salud? Y oramos el lunes, el martes volvemos a orar, el miércoles, por ahí el jueves. Si no vemos una respuesta, ¿saben lo que regularmente hacemos? Abandonamos nuestras oraciones. Ah, Señor, tú te olvidaste de mí, tú no estás actuando. Y abandonamos nuestras oraciones. Algunas mujeres comienzan a orar por sus esposos. Señor, cambia a mi esposo, cámbialo. Te pido que hagas algo en él, cámbialo. Y oran algunos días, pero luego de 2 o 3 días quizás de orar para que Dios haga un cambio y no se produce nada. Algunas comienzan, Señor, cámbialo, cámbialo. Y si no ven una respuesta, entonces llegan a decirle, Señor, cámbialo, cámbialo tú o lo cambio yo. Aleluya. Porque tú no haces algo, porque tú no intervienes. Y abandonamos pronto nuestras oraciones. Pero el pueblo de Israel no abandonó su oración hasta el momento en que finalmente vino la respuesta de Dios para sus vidas. Amén. Y en ese momento Dios levantó a este libertador, a Moisés. Y una vez que Moisés fue levantado en medio del pueblo, un día Moisés le dice al pueblo, quiero que se preparen. Esta noche tomen un cordero, vamos a sacrificarlo y van a colocar de la sangre de ese cordero sobre los bordes de las puertas de cada casa. Y vamos a tener una cena esta noche que será la última cena como esclavos en esta tierra. Porque mañana Dios nos liberará de la esclavitud de los egipcios. Y ellos hicieron lo que Moisés dijo. Y Moisés les dijo, el ángel de la muerte, porque así era como le llamaban, el ángel de la muerte vendrá sobre toda esta región, herirá a cada familia de los egipcios para la libertad del pueblo de Dios. Gloria sea tu nombre, Jehová. Y a la mañana siguiente ocurrió como Moisés les había dicho. A la mañana siguiente Faraón llamó a Moisés y le dijo, pídele al pueblo que salgan, váyanse, pueden irse, tomen lo que necesiten. Y finalmente, después de haber orado por más de 400 años, la libertad de Dios vino a sus vidas. Alabamos al Señor, mis hermanos. La libertad del Señor. Pero esa última noche, escucha, esa última noche que ellos estuvieron en Egipto, ellos tuvieron una cena, una comida. Esa comida luego fue conocida por todos los israelitas como la Pascua. La Pascua. Han pasado cientos de años y ahora Jesús está con sus apóstoles teniendo esa misma comida, que era una comida de celebración, en donde ellos recordaban lo que Dios había hecho por su pueblo al liberarlos. Pero este momento que Leonardo da Vinci colocó en esa pintura, este momento que Jesús está teniendo, era un momento sumamente dramático. Porque antes de llegar allí, unas horas antes, Jesús está en las afueras de Jerusalén con los apóstoles. Y Él les dice a los apóstoles, vamos a Jerusalén. Y cuando les dice, vamos a Jerusalén, les dice, allí seré arrestado. Y cuando les dice, seré arrestado, luego ellos, como cualquiera de nosotros, piensan y dicen, Señor, pero si vas a ser arrestado en Jerusalén, ¿por qué vamos a Jerusalén? Mejor quedémonos aquí. ¿No es cierto? Cualquiera de nosotros en el lugar de los apóstoles le hubiésemos dicho lo mismo a Jesús. Porque ellos pensaban, Señor, tú eres nuestro líder y si tú eres arrestado, también nosotros podríamos ser arrestados. Pastor Luis Felipe, en Venezuela decimos, tú eres el líder y si tú caes, nosotros también caemos. Así que Jesús les dice, vamos a Jerusalén y allí seré arrestado. Así que ellos comenzaron a sentir temor.
Pero la Biblia dice, Jesús afirmó su rostro hacia Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, llegan de día, pero no entran todavía, sino que se quedan afuera. Y Jesús le dice a dos de los apóstoles, ustedes han leído la historia, entren a la ciudad. Y cuando entren a la ciudad encontrarán a un hombre con un cántaro, llevando un cántaro con agua, lo cual era poco usual, ya que quienes cargaban el agua eran las mujeres. Pero Jesús les da esa señal y les dice, lleguen a la casa en donde entre este hombre, pregunten por el dueño de la casa y díganle al dueño de la casa, el maestro nos ha enviado por el lugar que ha preparado para tener la Pascua. Ahora yo quiero que pienses en esto. ¿Por qué Jesús no les dijo directamente, vayan a la avenida tal, con calle tal y pregunten por el señor fulano de tal? ¿Por qué? ¿Por qué los manda en medio de esta intriga, en medio de este drama, en medio de esta tensión? Porque primero les ha dicho, seré arrestado en Jerusalén y llevado a la muerte. Ahora llegan de día a Jerusalén y no entran, se quedan afuera. Solo envía a dos de sus apóstoles, no les da una dirección exacta. Yo quiero que piensen conmigo cómo se sentirían los apóstoles en esa situación. Ellos se sentían intrigados, había tensión, había temor, incertidumbre, no sabían lo que pasaría, no sabían lo que pasaría. Finalmente cayó la noche y Marcos 14, 17 dice, por la noche Jesús llegó con los 12, es decir, entró a la ciudad siendo de noche. Y sabes, al entrar de noche estaba oscuro, no se veía con claridad. Y cuando llegan de noche, mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo, les digo la verdad. Y nota esto, en medio de la comida, no han terminado de comer, no es antes de comer, es mientras ellos tienen su bocado de pan en la boca, Jesús les dice, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Yo no sé cómo es en tu familia, pero muchas familias cuando se está comiendo, papá o mamá dicen, mientras estamos comiendo no hablamos de tales asuntos. Este tipo de temas no se tocan en el momento de la comida, ¿no es cierto? ¿Han tenido ese tipo de advertencias a los hijos? ¡Ey, espera! Mientras comemos no hablamos de esto, porque se supone que la comida tiene que ser algo agradable, tiene que ser un ambiente relax, más bien de compartir cosas agradables. Pero quiero que veas, porque yo les dije, lo que Leonardo da Vinci colocó, la pintura que hizo de esa comida, es uno de los momentos más dramáticos que se registran en la Biblia. Porque llegan con un anuncio de Jesús muy fuerte, en medio de incertidumbre, de temor, y ahora están comiendo, y en medio de la comida, con el pan en la boca, Jesús les dice, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo, me va a traicionar. Y ellos sabían a qué se refería Jesús cuando les dijo que me va a traicionar. Ninguno preguntó, ¿qué quiere decir Jesús? Ellos sabían, me va a entregar para ser arrestado y llevado a la muerte. Y luego Jesús les dice, y luego dice Marcos, ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno. Comenzaron a verse, ¿quién será? Comenzaron a sospechar uno del otro. ¿Será Mateo? Yo no sé si de pronto Andrés. Yo he visto a Andrés así un poco sospechoso, casi no viene a los cultos, casi no está adorando. Yo he visto a Pedro muy inquieto, muy arrebatado. Así que comenzaron a sospechar entre ellos. ¿Te imaginas esa comida? Y a preguntarse, ¿seré yo? Cuando yo leía antes este pasaje de la Biblia y no lo analizaba a profundidad, muchas veces yo decía, qué bonito hubiese sido estar en ese momento cuando Jesús tomó la cena con sus apóstoles, partió el pan y les dio de la copa. Ese tuvo que haber sido un momento muy agradable. Pero cuando tú lo ves en detalle te das cuenta que fue un momento muy duro, muy tenso, muy difícil. Por
por todo lo que implicaba lo que vendría en las siguientes horas. Y ellos se preguntaban, ¿seré yo? Y entonces él contestó, es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo. Te pregunto, ¿a cuántas personas le permites meter su mano en tu plato? Cuando estás en la mesa comiendo, ¿a cuántas personas le permites tú meter su mano en tu plato? Creo que a nadie. A la única persona que yo le permito, si estoy comiendo en la mesa, que meta su mano en mi plato es a mi esposa, a más nadie. A más nadie yo le permito eso. Es la única. Y ella, la única persona que le permite eso es a mí. Y les aseguro, con más frecuencia yo meto mi mano en su plato que ella en el mío. Pero no se lo permitimos a cualquier persona. Es a alguien muy cercano. Es a alguien muy cercano. Cuando Jesús dice esto, Él está diciendo la falta que cometerá esta persona que me traicionará es una falta muy grave, porque no es un extraño, no es un desconocido, es alguien muy cercano a mí. Es uno de ustedes que mete su mano y que come de este plato conmigo. Y aquí viene algo importante, que le da sentido a todo este momento de incertidumbre, de tensión, de interrogantes, de temor. Jesús dice, pues el Hijo del Hombre tiene que morir. ¡Aleluya! Él les ha dicho, esto va a pasar. Esto va a suceder, seré arrestado, seré llevado a la muerte, ustedes huirán. Pero ahora les dice, pues el Hijo del Hombre tiene que... ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que Dios tenía un plan. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, porque la verdad, mis hermanos, aunque en muchas ocasiones pasamos por momentos de incertidumbre, de temor, de dudas, de señalamientos, de cuestiones en nuestras vidas, la verdad es que Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas. Amén. Yo daría un gran aplauso al Señor en esta hora. Quiero que digas conmigo, di conmigo, Dios siempre tiene un plan. Él siempre tiene un plan. Amén. Él siempre tiene un plan. Y por eso dice, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Te das cuenta? Dios tiene un plan. Y luego Jesús dice en el texto, pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Pero yo quiero que pienses nuevamente, porque el punto de lo que te estoy diciendo es esto. Esa cena, esa comida nos muestra un momento, una historia llena de mucha incertidumbre, dudas, cuestionamientos. Y así cada historia que nos inspira de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que está llena de eso. Dicen amén. Está llena de incertidumbre, de duda. ¿Cuál es la historia de la Biblia que te inspira? ¿Cuál es la historia de la Biblia que llena tu corazón? Que te motiva, que cuando la lees dices, wow, cuando yo leo esa historia, esto me anima a seguir adelante. ¿Será la historia de Jonás? ¿Será la historia de los amigos de Daniel arrojados en el horno de fuego, pero liberados por el ángel del Señor de ese fuego? ¿Cuál es esa historia? Sabes que en cada una de esas historias y en cada historia de la Biblia encontramos gente que en medio de lo que vivían llegaron a sentir como que Dios se había olvidado de ellos, como que Dios los había abandonado, como que ya Dios no respondía a sus oraciones. Pero finalmente descubrieron que Dios sí estaba pendiente de sus necesidades. Amén. Gloria sea tu nombre. Esto, la Biblia narra historias llenas de mucha incertidumbre. Sabes, a veces vemos la Biblia como que si fuese un libro que habla de gente rica pasándola bien. Gente rica pasándola bien.
Y sabe, la Biblia no es un libro acerca de gente rica pasándola bien, pero a veces nos imaginamos como que, bueno, Daniel fue llevado como un esclavo a Babilonia, llegó a Babilonia y al siguiente día lo ascendieron de puesto, de posición, y el siguiente día le aumentaron el sueldo, y al día siguiente le dieron vacaciones, y a la semana siguiente sus hijos se graduaron y vivieron felices para siempre. Y yo no sé si aquí lo han escuchado en Venezuela, cuando se terminan esas historias de fantasía decimos, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Verdad que a veces creemos que la Biblia tiene historias así, como que la gente solo pasó por momentos bonitos, solo pasó por momentos alegres? Pero la verdad es que nótalo bien, porque eso te va a ayudar a mantener tu fe en medio de la dificultad. Cada persona de Dios atravesó por conflictos, crisis, dificultades, pero aún en medio de ellas, cuando sentían que ya Dios no estaba con ellos, en realidad Dios estaba en control, porque Dios aún está en control de todas las cosas. Amén. Mira algunas de las historias de la Biblia. Algunas historias. Recuerda la historia de José, no José del Nuevo Testamento, el padrastro de Jesús. José del Antiguo Testamento. Es un jovencito que en este momento está en el fondo de un pozo. Y no está allí porque tenía mucho calor y quería refrescarse. Está en el fondo de ese pozo porque sus hermanos lo habían arrojado a ese pozo con la intención de acabar con su vida. Y estando en el fondo de ese pozo, él escucha las voces de sus hermanos en la parte de arriba, diciendo: ¿qué hacemos con él? ¿Lo vendemos o lo matamos? Imagínate eso. Y allí están. Rubén, ¿qué opinas? No sé, Simeón, ¿qué dices tú? ¿Lo vendemos o lo matamos? ¿Qué tal? ¿Qué dice Neftalí? ¿Lo vendemos o lo matamos? No está teniendo un simple problema. Yo no sé si en tu casa, cuando creciste, fuiste hijo único o creciste con otros hermanos. Yo crecí en una casa donde éramos 5 hijos varones. Bueno, el pastor Luis Felipe nos conoció. Tremendos todos. 5 hijos varones. ¿Y cuántas discusiones tuvimos? ¿Cuántas discusiones tuve yo con mis hermanos? Por ejemplo, con Joel: no te pongas mis pantalones. O él me peleaba: no uses mi ropa. ¿Y cuántas discusiones llegamos a tener en casa? No quiero que me desarregles la cama. No te tomes lo que dejé en la nevera, lo que guardé que es mío. ¿Y cuántas discusiones así llegamos a tener? A veces en medio de esas discusiones oramos y decimos: Señor, porque yo no fui hijo único, porque tuve que nacer en esta casa con tantos hermanos. Aleluya. ¿Quién no hizo de pronto esa oración de pequeño, no? Porque tuvimos discusiones con los hermanos. Pero lo que José está pasando en este momento, en el fondo de ese pozo, en esta situación con sus hermanos, no es una discusión acerca de la túnica que me usaron sin permiso. No es porque le habían tomado el cepillo de dientes sin permiso. Bueno, nadie toma el cepillo de dientes de otro, ¿cierto? Gracias a Dios. Pero es una discusión seria la que está teniendo. Es una situación muy dura. Y cuando uno lee esa historia, si tú lees la historia de José siendo un adolescente, siendo vendido por sus hermanos, llegando a un país extraño como un esclavo, luego siendo calumniado, arrojado a la cárcel, cuando tú lees esa historia, tú dices: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué permites todo esto? Y José no sabía que al final de su historia terminaría como el segundo hombre más importante en el reino dominante en ese tiempo. Él no lo sabía. En el momento que él estaba en el pozo, él no sabía eso. En el momento que estaba en la cárcel, él no sabía eso. ¿Te imaginas cómo se sentiría José pensando: Dios se olvidó de mí, Dios me dio la espalda, las cosas se salieron del control de Dios? Pero la verdad es que cuando miramos el final de la historia, nos damos cuenta que Dios no perdió el control nunca, que Él siempre estuvo en control de todas las cosas. Amén. Aplaudimos al Señor.
lo vamos a ver. Quiero que lo veas en cada historia. En la historia siguiente, en la historia de David, y luego en la siguiente, en la historia de Moisés, y luego en la siguiente, en la historia de Jesús. En cada historia, David, siendo un gobernante en Jerusalén, su hijo viene con un ejército a acabar con su vida. Él no quiere pelear con su hijo porque no quiere verlo morir. Huye del palacio. Y él no sabe el final de su historia cuando está huyendo del palacio. Los que están con él, ¿sabes cuántos llegaron a pensar: Dios mío, ¿por qué permites esto? ¿Por qué esto tiene que pasar? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no intervienes? Pero al final de la historia, de esa historia, recordamos: Dios no pierde el control nunca. Él siempre tiene el control. Y lo que hoy yo quiero decirte es que cuando el mundo en el que vivimos es incierto, cuando tú y yo atravesamos por situaciones difíciles en nuestras vidas, donde llegamos a sentir incluso como que Dios ha perdido el control, la verdad es que si mantenemos nuestra fe y nuestra confianza, si mantenemos nuestra esperanza y seguridad en el Señor, hemos de ver su respuesta, su intervención, su ayuda, su respaldo en nuestras vidas. Amén. Pero tienes que mantener tu confianza. Escúchame, hermano. Tienes que mantener tu esperanza y tu confianza en el Señor. Amén. Yo vengo de Venezuela. ¿Y ustedes han escuchado noticias de Venezuela aquí? ¿Son buenas? Malas. De hecho, tengo que decirlo, estamos como país viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Muy difícil, muy crítico, con mucha escasez, con muchas dificultades, con mucha inseguridad. Y en medio de esa situación, muchas personas están llenos de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta desesperación. Y gente, incluso gente cristiana, que llegan a sentirse tan afligidos por lo que está viviendo el país. Pero en medio de esa situación, si hay algo que nos ayuda a avanzar, es recordar que nuestro Dios es confiable, que nuestro Dios es fiel, que Él atiende a nuestras necesidades. Amén. Él atiende a nuestras necesidades. Él cuida de nosotros. Y Él hará cosas extraordinarias en Venezuela, para gloria de su nombre. Dicen amén. Y que ahora los ojos del mundo están sobre el país porque ven la miseria, la crisis, el conflicto. Pero sabemos que los ojos del mundo también estarán sobre el país, sobre Venezuela, porque verán a ese país levantarse para llevar el mensaje de Dios a todas partes del mundo. Amén. Amén. ¿Cuál es la situación que vives, que has vivido? ¿Cuál es tu situación en la que has sentido que Dios ha perdido el control? En la que has sentido como que si Dios ya no te atiende. ¿Cuál es esa situación? ¿Es familiar? ¿Tiene que ver con tu salud? ¿Tiene que ver con tu economía? ¿Tiene que ver con tu matrimonio? ¿Es algo que tiene que ver con el trabajo? ¿Cuál es esa situación que ha traído tristeza o aflicción a tu corazón? Te digo, mantén tu confianza, mantén tu esperanza, porque como lo vivieron cada personaje de la Biblia, en medio de la incertidumbre, en medio de la dificultad, pudieron haber sentido que Dios ya no estaba, pero se mantuvieron confiados. Y al final de la historia, pudieron levantar su mano para decir: Dios siempre está en control. Amén. Y yo estoy seguro que tú también podrás decir eso, que el Señor está contigo. Amén. Porque cuando el mundo es incierto, nuestro Dios es confiable. Cuando el mundo es incierto, nuestro Dios es confiable. Podemos confiar en Él, que Él no nos dejará,
que Él no nos abandonará, porque Él está con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Yo quiero que hagas algo. Yo quiero que hagas algo. Al finalizar esta reunión, en tu casa, quiero que pienses en los momentos o situaciones en estos días o en estas semanas recientes en las que has estado pensando como que Dios ya no está atento, como que Dios ya no te responde. Piensa en eso, Señor, y dile al Señor en tu oración: Señor, perdóname por pensar de esta forma. Pero también dile al Señor: Señor, voy a creer en ti, voy a creer en tu poder, porque en medio de la incertidumbre, en medio de la angustia, allí tú manifiestas tu poder en favor de nuestras vidas. Amén. El Señor está con nosotros y Él nunca nos dejará. Quiero que oremos al Padre Celestial. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo allí donde estás? Dios aún está en control. Dios aún está en control. Levanta tus manos conmigo en esta hora. Levanta tus manos, levanta tu voz.